más allá de la despedida. En una esquina olvidada de una pequeña ciudad, donde el bullicio se disolvía en susurros y el tiempo parecía detenerse, un viejo mendigo reposaba bajo la sombra de un árbol centenario. No extendía la mano en busca de limosnas ni ofrecía miradas suplicantes. En cambio, con la serenidad de quien ha visto demasiado, ofrecía lo único que poseía: palabras. Ánimo, amigo, el sol siempre brilla más fuerte después de la tormenta. No te rindas, cada día es un nuevo comienzo. Eres más fuerte de lo que imaginas. Su voz era pausada, serena, como el susurro de las hojas en otoño. Algunos pasaban de largo sin siquiera notar su presencia. Otros lo miraban con desconfianza o extrañeza, murmurando entre dientes sobre la locura de un hombre que regalaba frases en lugar de pedir ayuda. Sin embargo, a veces, alguien se detenía, escuchaba, y seguía su camino con el corazón más liviano. Una tarde, una joven pasó a su lado con el rostro bañado en lágrimas. Sus pasos eran pesados, como si cargara el peso de un mundo que se desmoronaba. Su respiración era entrecortada, y sus ojos, enrojecidos por el llanto, evitaban cruzarse con los de los demás. El mendigo la observó en silencio. No con lástima ni con curiosidad, sino con la comprensión de quien ha visto demasiadas almas rotas caminar sin rumbo. Y entonces, con voz serena, le susurró: las heridas sanan, y lo que hoy duele, mañana será solo un recuerdo. La joven se detuvo, parpadeó con sorpresa y, por primera vez en días, se permitió una sonrisa tímida. No dijo nada, pero en su mirada brilló un destello de alivio. Un instante de esperanza. El viejo mendigo la vio alejarse y sonrió levemente, como si supiera que, de alguna manera, sus palabras habían sembrado una semilla en su corazón. Sin embargo, lo que la joven aún no sabía era que aquel encuentro marcaría un giro inesperado en su destino. La joven continuó su camino, con la mente aún atrapada en las palabras del mendigo. Algo en su voz había tenido un efecto extraño, como un bálsamo sobre una herida abierta. Sus pasos, aunque todavía pesados, ya no parecían arrastrarse con la misma desesperanza. Mientras avanzaba por las calles empedradas, su mente regresaba una y otra vez a aquella frase: las heridas sanan, y lo que hoy duele, mañana será solo un recuerdo. ¿Sería cierto? En ese momento, le parecía imposible. Pero había algo en la certeza con la que él lo dijo que la hizo dudar de su propia tristeza. Se detuvo en una pequeña plaza, donde un banco solitario la invitaba a sentarse. Observó a su alrededor, niños jugando, ancianos conversando, una pareja compartiendo una risa tímida. El mundo seguía girando, aunque el suyo pareciera detenido. Entonces, sus dedos buscaron en el bolsillo de su abrigo y encontraron un papel arrugado. Lo sacó con manos temblorosas. Era una carta. Una carta que no había podido leer por completo, porque cada palabra le pesaba como una losa en el pecho. Dudó. Por un instante, pensó en guardarla de nuevo y olvidar su existencia. Pero, por alguna razón, recordó al mendigo y su voz pausada. Sus palabras seguían resonando en su mente, como un eco persistente. Respiró hondo y, con el corazón latiéndole en la garganta, desplegó la carta. Lo que leyó en esas líneas cambiaría todo. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con cautela, como si cada palabra pudiera herirla de nuevo. La tinta, ligeramente corrida en algunos puntos, delataba las lágrimas que ya habían caído sobre el papel en otra ocasión. Sé que esto te dolerá, pero necesito decirlo. Su respiración se entrecortó. El peso en su pecho se hizo más profundo, más real. Sabía lo que seguía, cada frase, cada pausa, cada despedida implícita. Ya lo había leído antes, pero nunca hasta el final. Siempre se detenía en el mismo punto, incapaz de enfrentar lo que venía después. Miró a su alrededor, como buscando una excusa para dejar la carta a un lado.
La gente seguía con sus vidas, ajena a su tormento. Sus dedos se crisparon sobre el papel, pero esta vez no lo dobló ni lo escondió. Esta vez respiró hondo y siguió leyendo. No quiero que pienses que fallaste, porque no lo hiciste. A veces, simplemente, el amor no es suficiente para sostenernos cuando la vida nos empuja en direcciones distintas. Pero quiero que sepas algo, fuiste mi mejor historia. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos. Sus labios se separaron, como si fuera a decir algo, pero solo un suspiro tembloroso escapó de su boca. Fuiste mi mejor historia. Cerró los ojos un instante y sintió que su corazón latía de una manera diferente. No con el dolor desgarrador de antes, sino con algo más tenue, más soportable. Quizás, solo quizás, el mendigo tenía razón. Quizás, algún día, esto sería solo un recuerdo. Doblando la carta con delicadeza, la guardó en su abrigo y se quedó en el banco, observando la vida a su alrededor. Algo en su interior le decía que aún no estaba lista para seguir adelante del todo, pero tal vez sí para dar el primer paso. Lo que no sabía era que, en ese momento, alguien la observaba desde la distancia. La joven sintió una extraña sensación, como si alguien la estuviera observando. Se giró con discreción, pero no vio a nadie que pareciera prestarle especial atención. De pronto, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Las heridas sanan, ¿recuerdas? Su corazón dio un vuelco. Levantó la mirada y allí, de pie frente a ella, estaba el viejo mendigo. Pero algo era diferente. Su ropa, aunque modesta, no era la de un mendigo. Sus ojos, llenos de sabiduría, la observaban con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Cómo? Intentó preguntar, pero se quedó sin palabras. El anciano sonrió con amabilidad y se sentó a su lado. A veces, lo que creemos perdido no es más que un desvío en el camino, dijo con serenidad. Y a veces, el dolor nos ciega ante la verdad. La joven frunció el ceño, sintiendo que había algo en sus palabras que no lograba comprender del todo. ¿Quién eres?, preguntó en un susurro. El anciano soltó una leve risa, como si la pregunta le divirtiera. Luego, con una calma absoluta, deslizó una pequeña fotografía sobre el banco. La joven la tomó con manos temblorosas y sintió como el aire abandonaba sus pulmones. En la imagen, tomada años atrás, aparecía ella, junto a un hombre de mirada cálida y sonrisa apacible. Un hombre que se parecía demasiado al mendigo sentado a su lado. Pero lo imposible era que aquel hombre era su padre. Un padre que había fallecido hacía más de 10 años. Se giró de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pero el anciano ya no estaba. El banco estaba vacío. Solo quedaba la fotografía entre sus dedos y un leve murmullo en el viento que, como un eco lejano, repetía sus propias palabras: las heridas sanan, y lo que hoy duele, mañana será solo un recuerdo. La joven sintió un nudo en la garganta mientras apretaba la fotografía contra su pecho. Lágrimas silenciosas surcaron su rostro, pero esta vez no eran de dolor, sino de un profundo entendimiento. El pasado no podía cambiarse, pero su significado sí. Aquel encuentro, aquella voz, aquella presencia imposible. No importaba si fue real o un reflejo de su propio corazón buscando consuelo. Lo único cierto era que, en ese instante, comprendió que no estaba sola, que el amor trasciende el tiempo y el espacio, que las despedidas no son finales, sino pausas en un viaje más grande. Se puso de pie con la fotografía en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, su carga se sintió más ligera. El dolor no desapareció, pero dejó de ser un ancla. Ahora era un faro. Un recordatorio de que la vida sigue, de que el amor nunca se va del todo, de que cada herida es un paso más hacia la fortaleza. Respiró hondo y caminó, no para huir del pasado, sino para abrazar el futuro. Porque, al final, el mayor milagro no es que las heridas sanen,
sino que nos transforman en alguien más fuerte, más sabio y, sobre todo, más humano. A veces, el dolor nos hace creer que estamos atrapados en un abismo sin salida. Nos aferramos a las heridas, a los recuerdos, a las despedidas que nos rompieron el alma. Pero la vida, en su infinita sabiduría, siempre encuentra la manera de mostrarnos que el sufrimiento no es un final, sino un puente. Cada pérdida deja cicatrices, pero esas marcas no son señales de debilidad, sino testigos de nuestra fortaleza. Nos recuerdan que hemos amado, que hemos sentido, que seguimos aquí, avanzando a pesar de todo. Y es que el tiempo no borra el dolor, pero nos enseña a mirarlo con otros ojos. Lo que hoy nos pesa como una carga, mañana puede ser el impulso que nos ayude a levantarnos. Lo que creemos imposible de superar, un día se convierte en la historia que nos dio la fuerza para seguir adelante.